Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Me encuentro presentando esta pequeña muestra de arte barroco, arte cusqueño, arte colonial. Quiero empezar este relato, ya que estás en este momento frente a varias obras, haciendo un pequeño detalle de lo que vas a ver. Esta muestra constituye un gran paso para superar esos viejos prejuicios en torno al arte colonial. También esta presentación la veo como un reto de cómo contar una historia más amplia que permita reconstruir ese complejo entramado, esa telaraña que hay de relaciones que se establecieron entre las distintas tradiciones artísticas que existieron en Iberoamérica entre los siglos XVI y XIX. No debemos de pensar que la tradición cusqueña es un fenómeno artístico provinciano, encerrado en sí mismo. El cuadro que en este momento estás viendo es el de la Virgen Peregrina de Quito. Y entramos ya en materia porque esta muestra nos va a hablar de las relaciones que había entre España y sus dominios americanos, como un ámbito complejo de circulación de todas las imágenes que salían exportadas del Cusco. En esta obra, la Virgen Peregrina de Quito representa una imagen, según la tradición, que había sido obsequiada a la ciudad de Quito, Ecuador, por el rey Carlos I de España, 1516-1555. Esta pintura sería una versión algo libre de la escultura de la Virgen de la Merced que hoy se venera en la Catedral de Barcelona, en España, que como vemos es una talla de madera. Al igual que esta imagen, rápidamente se adquirió adquirió una fama de milagrosa en la ciudad de Quito. Muchos investigadores coinciden que el mortal terremoto que afectó Quito en 1698, marcó un punto de quiebre en la devoción, ya que se decidió enviar a la imagen por distintas zonas de lo que se conocía como el Virreinato del Perú, con el fin de recolectar limosnas para la reconstrucción del templo. Esta peregrinación fue decisiva para realzar ese culto que se le debía, no solo a que la escultura viajó por todos estos lados y las ciudades andinas, sino que su devoción se fue incorporando también a un repertorio de temas abordado en los talleres que fueron capaces de reproducir numerosas representaciones de la misma imagen. Como vemos aquí en estos lienzos anónimos de finales del siglo XVII que ponen en razón lo que les venía diciendo: una imagen de la madre con el niño en su regazo. Y se encargaron también de distribuirlas por un ámbito geográfico muy amplio. Recuerden cómo estaban divididos los virreinatos. En aquel contexto, las representaciones de la Virgen se diversificaron hasta mostrar, por ejemplo, el propio peregrinaje de la escultura como una obra de colección. La difusión, obviamente, del culto era y se centraba solo en esa área andina. Estamos hablando de lo que es Quito, hoy Ecuador, parte de Colombia, y sur de Ecuador, que es Perú, hasta llegar al Cusco. Identificada entonces con Quito, esta Virgen, y pintada en el Cusco, más adelante es llevada a estampa, una estampa calcográfica, fue hecha en Venecia, Italia, ahí la podemos ver en blanco y negro el original. La Virgen Peregrina es una devoción ejemplar para reconocer la forma
cómo los sistemas de producción y circulación de imágenes pueden articular grandes espacios, más aún y más allá de las coordenadas geográficas que obviamente resultaban entre España y sus virreinatos. Estas dinámicas dieron sentido a la tradición en esta etapa estelar a fines del siglo XVII y fines del XVIII. En aquel momento surge entonces un lenguaje artístico con una identidad tan marcada y tan distinta que pareciera resultar exótica frente a la llamada gran tradición europea. Recuerden que están paralelamente, históricamente hablando, los grandes pintores del barroco, tanto en España, en Italia, Tiziano sobre todo, ¿no? El tenebrismo de Zurbarán. Y esta literalidad, que se puede decir así, no es una copia, sino parte directamente de ese grabado europeo y también de suyo, con ese candor del indígena al querer representar una imagen europea que nunca la había visto obviamente en vivo, pero sí tiene las referencias y da razón a través de estas pinturas, ¿no? Y estas pinturas obviamente sirven de modelo para las posteriores obras que se repiten hasta el infinito en sucesivas composiciones. Entonces, contemplamos aquí la Virgen de Belén. Hoy está en el Museo Pedro de Osma, en Lima, Perú. Luego, siguiendo este pequeño recorrido, hacia el lado izquierdo, vamos a ver a 4 ángeles arcabuceros, 5 en total, 5 ángeles arcabuceros. Y para apreciar bien estos ángeles, vamos a explicar en qué contexto aparecen estos ángeles con alas, que claro, los ángeles tienen alas, pero estos ángeles que tenían una particularidad, estaban armados con arcabuces. Arcabuz, aquel rifle antiguo de cañón largo, y obviamente vestidos a la usanza de las cortes españolas, las cortes italianas, Flandes, etc. Pues bien, todas estas pinturas se produjeron en el antiguo virreinato del Perú, durante la época colonial, vale decir entre los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos talleres, que estaban en el Cusco, realizaban encargos que estaban destinados incluso a lugares muy distantes. Aquí en Chile nos llegó, por ejemplo, 54 lienzos de la vida de San Francisco de Asís, que los encontramos acá en Santiago Centro, en el Museo de Arte Franciscano, ¿no? En la iglesia de los franciscanos, que está en la Alameda Bernardo Higgins. Entonces, estas pinturas obviamente suelen ser anónimas. Hay pintores conocidos, ¿no? Diego Quispetito, Basilio de Santa Cruz, Pumacayao, o los bolivianos Melchor Pérez de Holguín, Leonardo Flores, pero realmente muy pocos firmaban las obras. Generalmente estas obras no se firman. Entonces, la difusión de este culto de ángeles en América, en Iberoamérica, fue muy abundante, ¿no? Especialmente en la zona andina entre el Cusco y el lago Titicaca, como lo podemos ver en detalle en este mapa. Estos ángeles cobran un valor muy especial cuando se les representa según la moda de su tiempo y se los bautiza con nombres apócrifos, ¿no? Apócrifo quiere decir de dudosa autenticidad en cuanto al contenido que se le da, ¿no? Formando así series que se ubican, vuelvo y repito, en la zona entre el Cusco y el lago Titicaca. Ahí en el mapa está más en detalle. Recorrido obviamente que pude realizar y terminar este año con gran esfuerzo, ya que la altura y el apunamiento pues no me ayudó mucho. Estamos hablando de ciudades, por ejemplo, como la Villa Imperial Carlos V de Potosí en Bolivia, a más de 4.700 metros, 4.070 metros, perdón. Una cosa impresionante, pero cuando uno llega a
identificar, a evaluar, digamos así, a trabajar cada una de estas obras que se mantienen ahí, las originales, uno queda pues estupefacto, y a los que gustamos del arte y la investigación es más que un premio. Pues bien, se difunden también y salen a ciudades como Lima, Arequipa, ya lo habíamos dicho, a Potosí, la Villa Imperial Carlos V en Bolivia, y diferentes lugares del Virreinato de Perú. Obviamente que desde allí se enviaron hasta el norte de Argentina, lo que es el sur de Bolivia, a los pueblos de Yaví y Uquía, ¿no? Donde se difunden hasta el momento grandes series, ¿no? Luego tenemos en Colombia las series angélicas, que son diferentes obviamente a las del Perú, pero también se encuentran en la parte sureste de Colombia, lo que hoy es el Valle de Popayán, cerca a Cali. Por lo tanto, la iconografía de los ángeles es muy curiosa. Están vestidos con un uniforme militar de gala. Como vemos aquí en estas imágenes, son trajes borbónicos de la Casa de Austria española o de los Borbones en Flandes, dependiendo del periodo que fueron pintados. Y en las manos usan estos rifles muy alargados que se llaman arcabuces, por eso se le llama los ángeles arcabuceros, ¿no? Parte de esta iconografía nos va a remitir a los libros de grabados que llegan desde Europa y los usaban como modelos para la realización de pinturas cusqueñas. Eso ya está investigado. Obviamente se ven muchas carencias en forma, estudios anatómicos, proporciones. Era un arte amateur. Muchos autores e investigadores citan específicamente el libro del manejo de las armas de arcabuz y mosquete de Jacob de Gane, donde presenta los tipos de militares, las posturas que deberían asociar a esta serie, cómo cargar, limpiar, disparar, apuntar un arcabuz. Y ese libro explica paso a paso cómo debe tomarse un arcabuz, porque no es nada fácil. Recuerda que pues pesaba muchísimo y era llenado con pólvora o a veces con pequeñas pelotitas de metal, de manera que incluso los indígenas cuando cayó el imperio incaico en Perú, los identificaban con su dios Illapa, que es el dios rayo, porque al sonido sonaba un estruendo como un rayo, ¿no? Illapa en quechua. Pues bien, es toda una teología profunda, es una visión casi futurista de la historia. Vamos entonces también a considerar que muchos historiadores asocian a los soldados guerreros emplumados que son figuras prehispánicas, antes de la llegada incluso de Cristóbal Colón, porque prácticamente las culturas que se dieron en la costa sur de Perú, como Paracas, por ejemplo, en sus tejidos aparecen estas prefiguraciones paganas, ¿no? Digámoslo así, con dibujos de hombres alados y armados, ¿no? Es una teoría muy fascinante que pues me está tomando mucho tiempo investigar, pero obviamente estoy, como quien dice, a la orden para poder completarla. Es por eso que esta iconografía del ángel arcabucero tiene mucha historia. Y ahora nos vamos a ir a cada ángel para que puedas entender cómo está compuesto y cómo está hecho, ¿no? Estos cuadros, esta serie de ángeles, pertenecen a la serie de Calamarca, que está al sur de La Paz, en Bolivia, y que me tocó también documentar en junio de este año. Se produjeron todos en la parte del Virreinato del Perú, la parte de Bolivia, parte de Cusco incluso,
durante la época colonial, ya habíamos dicho siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? En estos talleres, obviamente, salían a toda esta parte andina. Ya habíamos hablado de que eran anónimos, ¿ya? Pintores conocidos, solamente 3, 4 y muy poca referencia de ellos en la historia, ¿no? Pues bien, vamos a ver el primer ángel. Ángel arcabucero apuntando con el arcabuz. Esta imagen ricamente decorada y broqueteada, que es la técnica del oro que vemos en sus ropajes, está cubierta con una rica casaca chambera, color rojo. Las medias, los calcetines y el calzón son de color verde petróleo, verde oscuro. Lleva en la cabeza un gran sombrero chambergo, que así se llama, con 3 plumas, y el modelo de mangas anchas se denomina mangas acuchilladas. Lleva unos grandes lazos en sus zapatos. Ahí lo puedes ver directamente en la pintura. La segunda pintura es un ángel, el ángel músico, que está tocando el violín. Está decorada con un rico broqueteado, ya habíamos dicho, el oro, cubierto con una casaca chambera, color rojo. Las medias y el calzón también son de color verde petróleo. Presenta una corbata o balona, que es una pechera, decorada con un bordado de perlas blancas. Usa un chaleco de rombos color dorado. Las cintas que caen de su casaca chambera es de color verde. También usa un sombrero, en este caso color café claro, marrón claro, donde se desprenden 2 cintas rojas con un arreglo plumario, específicamente son 3 plumas, y lleva el cabello rizado. El siguiente ángel es el arcángel Uriel, con el arcabuz desarmado, ¿no? Una imagen ricamente decorada, broqueteada, habíamos dicho, por el color oro, cubierto con una rica casaca chambera, también color rojo, con medias y calzón también color verde petróleo. Lleva una chaqueta color negra, que está embroqueteado, y en su interior, el reverso, es de color rojo, ¿no? Al cual lleva una pechera también de color rojo. La corbata o balona, que es la pechera, está decorada con un bordado de perlas blancas. El sombrero es de color verde, lleva 4 fuentes plumarias, los cabellos rizados y la postura firme y mirada de lado. Lleva unas medias también de color rojo y zapatos bermellón oscuro, adornado también con un hermoso lazo dorado. Cuando vemos a una persona, a una figura que está mirando hacia un lado, con el cuerpo hacia un lado, pero mirando hacia el espectador, se llama escorzo, ¿no? Por eso juega mucho con los escorzos. El siguiente ángel es el arcángel Rafael. Se le reconoce con el arcabuz en la mano y un pescado que está en el suelo. Imagen ricamente decorado, también broqueteada, color oro, cubierto con una rica casaca chambera, color rojo, media y calzón color verde. La chaqueta color rojo broqueteada, en el reverso también lleva un color rojo pero más oscuro, un vermellón oscuro. La pechera de color dorado representa una corbata, balona, y está decorada por perlas blancas y doradas. Sombrero de color verde, de ala ancha, también lleva fuentes plumarias y los cabellos rizados, ¿no? Tiene casi las mismas características de los anteriores. Y por último, el arcángel arcabucero, cazador con perro, ¿no? Lleva el arcabuz, imagen ricamente decorada y broqueteada, cubierta con una casaca chambera color rojo, con medias y calzón también verde petróleo, chaqueta color negra, la pechera, ¿no? La balona, decorada con un bordado de perlas blancas, sombrero también, 4 fuentes plumarias, cabellos rizados y la postura y la mirada que interpelan al espectador. Estas son solamente algunas muestras de los cientos de ángeles que salieron entre el siglo XVI y XVIII de los talleres de la escuela cusqueña en Perú,
a todo lo que era el Perú antiguamente, el virreinato del Perú, y hoy obviamente a lo largo de toda Iberoamérica. Así que espero que que estés disfrutando esta muestra, y pues fue hecha con mucho cariño para ti. Un abrazo y ya nos estaremos viendo. Cualquier pregunta, duda, no dudes obviamente en hacerla. Gracias.